Autor de varias obras que leímos algunos cuando niños, por ejemplo, Las aventuras de Tom Sawyer, dijo una frase extraordinaria que de vez en cuando vuelvo a leer. Tengo los libros todavía que he conseguido de mi niñez, los he vuelto a comprar algunos y me fascina como la pluma de Mark Twain, puesto que es uno de los mejores novelistas, uno de los mejores genios de ficción que jamás hayan existido. Y él dijo, dentro de 20 años estarás más desilusionado por las cosas que no hiciste que por las que sí hiciste. Así que tira las sogas de proa, navega hasta salir fuera de la seguridad del puerto, atrapa los vientos en tus velas, explora, sueña, descubre. Mark Twain. Y pensaba, y el Espíritu Santo me decía esta semana, que todos inevitablemente vamos a vivir momentos decisivos en la vida, o si acaso no los hemos vivido, que las circunstancias pueden cambiar para cada quien, pero hay una ley del riesgo que es universal. Mientras más estés dispuesto a arriesgar en la vida, en el ministerio, en la pareja, en las finanzas, más te puede usar Dios. Mientras más esté dispuesto a arriesgar. Hay como una sensación de decir, si Dios me quiere usar, me va a usar como sea y como quiera porque Él es soberano. Pero los que hemos estado arriesgando durante muchos años, creyéndolo a Dios, sabemos esa verdad universal. Cuanto más arriesgas, cuanto más expones tu reputación o lo que crees que vale, Dios más te puede usar. Y si estás dispuesto a arriesgarlo todo, no hay Dios, no hay manera en que Dios no te pueda usar. O sea, no hay forma en que Dios no pueda hacer en ti y a través de ti lo que quiera hacer. Pero uno tiene que estar dispuesto a arriesgarse, a jugarse, a avanzar. Y si no damos un paso en fe, en lo financiero, en lo familiar, si no tomamos esa decisión, es imposible que Dios pueda cumplir el propósito en nosotros. Y esas decisiones siempre conllevan un riesgo. Son decisiones que a veces corriendo ese riesgo es renunciar a algo que es bueno para acceder o experimentar algo que es más grandioso todavía. A veces uno tiene que dar la espalda. Estoy convencido que cuando uno le da la espalda a lo conocido y se atreve a caminar en fe hacia lo que no conoce, es ahí cuando uno abandona la zona segura, vive en fe y no hay límite para que Dios te pueda usar. ¿Me siguen hasta ahí, sí o no? Pero es un paso de fe, es un momento que uno, es un paso que uno tiene que dar de riesgo. Y a veces ese riesgo conlleva que sea una decisión que no nos agrada del todo, que no estemos seguros si va a salir bien o va a salir mal, pero estoy convencido que tu destino, lo único que te separa de tu destino es una decisión que tienes que tomar. Una pequeña decisión que a veces no te atreves a tomar y es lo único que se interpone entre lo que Dios quiere hacer contigo y el deseo que tienes que eso se cumpla. Es una decisión. Esa pequeña decisión puede ser mandar un correo electrónico, renunciar a algo, acceder a algo, cortar una relación tóxica, iniciar una nueva relación, hacer ese viaje, no hacer ese viaje. No tengo la menor idea, sea que termines una relación o comiences una nueva, pero significa que hay una decisión que debes tomar. Y una cosa es segura, no puedes eliminar el riesgo de la ecuación, porque si eliminas el riesgo, estás quitando a Dios de tu vida. Siempre que Dios te envía algo, hay un riesgo de, ¿me va a salir bien? ¿Será que Dios me mandó? Eso lo vivimos todos. No crean eso de aquellos predicadores que alguna vez nos dijeron, cuando Dios te manda, hay una seguridad total. No es una seguridad total. Siempre uno tiene el temor de saber si está haciendo bien o mal, porque si no tuviésemos ese temor y tuviésemos la seguridad total de que lo que estamos haciendo está perfectamente bien, dejaríamos de orar, dejaríamos de depender de Dios. Es preferible pedirle al Señor, Señor, prospérame primero y si me prosperas empiezo a diezmar. Yo te lo prometo, Señor, prospérame. Lo que estamos dudando es de Dios. Dios dice, no, es al revés. Tú das el paso en el agua y yo te la abro, pero tú caminas en fe. No hagas que yo me mueva en fe, tú te mueves en fe. Y nosotros siempre pedimos que sea al revés. Pedimos, Señor, por lo menos me quiero empezar a sentir bien para declarar la sanidad. Y el Señor dice, no, celebra, da gritos de júbilo, empieza a celebrar la que nunca dio a luz, ensancha el sitio de tu tienda, porque si no te preparas para una gran familia, ni siquiera vas a tener un primer embarazo. Pero tienes en fe
creer que Dios va a hacer algo contigo y eso demanda un riesgo de tu reputación, del qué dirán, si estás loco, si no tiene los patitos en fila, como decimos en Argentina, si no te va agua al tanque, lo sé, pero significa que tienes que correr un riesgo. Esther dijo alguna vez, si perezco, que perezca. Si tengo que morir en la misión, que muera. Nehemías dijo, si su majestad le parece bien, le ruego que me envíe a reedificar las ruinas de los sepulcros, de las ruinas de la ciudad donde está el sepulcro de mis padres. Tres amigos judíos se niegan a inclinarse ante un Dios pagano y dice, si nos arrojas al horno en llamas, Dios al cual servimos nos librará del horno. Dos discípulos dijeron, nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. La primera, Esther, salvó del genocidio al remanente judío. Nehemías reconstruyó los muros de la ciudad. A los tres amigos que se negaron a inclinarse ante dioses paganos fueron ascendidos políticamente en Babilonia. Y todo el mundo antiguo escuchó de Cristo porque no podían silenciar a Pedro y a Juan. ¿Qué significa? De que hay un momento que uno tiene que tomar una decisión en fe. Mi único temor es la inercia de la inactividad. Ese es mi único temor. El sentirme que no estoy haciendo lo que Dios quería que yo hiciera. Y una de las filosofías que siempre he mantenido como pastor o como líder o como jefe de familia es que mi temor es no perderme lo que pueda resultar antes que tener miedo de meterme en un problema. O sea, yo le tengo más miedo a perderme lo que Dios podría hacer si me animo a meterme en un problema. Tengo menos miedo de meterme en un problema y decir, no podemos pagar, en qué nos metimos, a no hacer lo que Dios me pidió que hiciera. La fe es un asunto de riesgo y no estoy diciendo que la fe es obrar sin dinero, porque hay loquitos que obran sin dinero y van a la cárcel. Lo que digo es que cuando Dios te manda a hacer algo, no importa si los vientos están a favor, de cola o de frente a la nave. Cuando Dios te manda, lo tienes que hacer. Pero la fe es un asunto de riesgo. ¿No es ese acaso el principio de las parábolas de los talentos? El dueño de los talentos, el dueño de la finca o de la viña, les reparte a cada quien y les da el trabajo de multiplicarlo. Les da a cada quien a dos, los felicita porque multiplicaron las ganancias. ¿Y qué dijo el dueño? ¿Qué dijo el patrón? ¿Qué dijo ese jefe con aquel que ocultó el talento de oro y dijo, yo lo guardo porque tengo miedo a perderlo? No se lo robó, no lo perdió, lo guardó. El Señor dice que le dijo, siervo malo y perezoso. Ese es el principio. El principio es que hay que correr riesgos, que a lo mejor puedes perder, un riesgo calculado, pero que si tienes temor de emprender, de bajar de la barca, algún día el Señor te va a decir, siervo malo y perezoso. Es el principio de arriesgarse, de hacer, de emprender. Como decía Mark Twain, en 20 años no te vas a arrepentir por lo que hiciste, sino por todo aquello que no te animaste de hacer. Nosotros, Dios no nos tocó con una varita mágica. No era yo un flaquito de 21 años y Dios dijo, ¡ping! Y me tocó con la varita mágica y mágicamente vinieron las multitudes y me salieron las palabras y empecé a predicar. Hubo un riesgo. No estoy desmereciendo la fidelidad de Dios ni su gracia y su misericordia, pero nos atrevimos a correr un riesgo. Fuimos a rentar un estadio y no me conocía ni mi abuela no me reconocía. No había nadie. Fuimos a estar un estadio para 55.000 personas y teníamos 30 jóvenes, y es que teníamos 30 jóvenes en la iglesia de mi suegra. ¿Cómo se pasa de 30 personas a 55.000 si no es corriendo un riesgo? Y sabiendo que Dios te mandó, si no estaría preso. Pero cuando Dios te manda, tuvimos que correr un riesgo. No hubo voces angelicales, no hubo visiones, lo que hubiese dado por un profeta. Lo que hubiese dado porque alguien me diga, el Señor te dice, el dinero estará y el estadio se llenará. No, era solo algo que yo había visto y le había creído a Dios. Pero tuvimos que correr un riesgo y saber que a veces hay cosas que te pueden salir bien o te pueden salir mal. Les voy a dar un secreto milenario, un secreto que algunos pagarían miles de dólares para que se lo revele y te lo voy a dar gratis porque me quedan bien esta mañana. Te voy a dar algo acerca de los pasos de la fe que nadie más te dirá. Y que por lo general no se suele predicar, pero yo lo tengo que decir por experiencia propia. Estoy predicando convicciones, no estoy predicando teología, algo que hemos vivido. Cuando das un paso de fe,
creyéndole a Dios en cualquier área, ¿eh? Cuando dices, voy a emprender el negocio, voy a emprender un matrimonio, voy a emprender un ministerio, cuando das un paso de fe, siempre después van a venir dudas si hiciste bien o no hiciste bien. Siempre, vas a tener muchas dudas. La Biblia dice que el Señor aparece sobre las aguas como un fantasma. Cuando reconocen que es Él, Pedro dice, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. Conocen la historia. Y entonces dice, y al sentir Pedro el viento fuerte, tuvo miedo, comenzó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. O sea, quiero que presten atención a esta historia súper conocida, pero hay un principio revelador que nos va a cambiar la vida. El Señor le dijo, baja de la barca, ¿sí o no? ¿Sí o no? Baja de la barca. Era el Señor dando la orden. Bajó de la barca. ¿Caminó o no caminó sobre las aguas? Sí. No es que se bajó y se hundió. Y fue una falsa alarma o él entendió mal. Era un paso de fe. Pero él viendo las olas y el viento se empezó a hundir. ¿Qué le empezó a pasar? Que una vez que caminó sobre las aguas, empezó a decir, pero ¿será que realmente estoy caminando sobre las aguas? ¿Será que realmente me mandó? ¿No es una locura? Una vez que salió, más de una vez empezó a dudar, se centró en las olas, se centró en el viento y ahí fue cuando se hundió. ¿Qué diríamos nosotros si lo estamos viendo? Al final no era de Dios. Te bajaste de la barca y te hundiste. No era de Dios. Era de Dios. La duda, aún después de obedecer, hizo que se hundiera. Entonces hay aquí gente que el Espíritu Santo me está mostrando que inició algo en fe y después comenzaron las dudas y empezó a pensar, pero hay tanto viento, tanta ola y al final me estoy hundiendo, Dios no me mandó. No, Dios sí te mandó. De hecho, los primeros pasos lo hiciste en fe, pero después empezaste a dudar. Y ante la duda, aquella palabra rema, aquella palabra que te mantenía sobre las aguas, de pronto se hace endeble. Y de pronto estás caminando sobre la nada por la sencilla razón que dudaste. Muchas veces cuando emprendas algo, vas a dudar aún después de haberlo emprendido. Andy Stanley dijo, hablando de visiones o pasos de fe, es probable que cuando le creas a Dios, nunca tengas una certeza superior del 70%. Esperar una certeza mayor que esa equivale a perderte una oportunidad. Y la mayoría queremos una seguridad antes de dar un paso de fe. Por eso hay tantos que no se casan. Y la chica dice, ¿cuándo me habla? Y él está esperando Los Ángeles, la oportunidad, y como si tuviera 15 años está... Yo no puedo entender. Ahora, tú dices, pero un casamiento es para toda la vida. Y sí, pero es un riesgo que hay que correr. No se puede tampoco predecir, vamos a tener hijos cuando estemos bien financieramente, porque nosotros los hispanos no tendríamos hijos. No nos hubiésemos reproducido si hubiésemos esperado tener la casa, tener pago de las cosas. Los hijos venían en medio de las cuotas y las crisis y lo que debíamos. Se cortó la luz en el barrio y vino la multiplicación. Pero nosotros queremos garantía. Por eso nos encantan las publicidades. Si esto no resulta, le devolvemos el 100% de su dinero. A nosotros nos encantaría, señor, yo voy a emprender, pero si no resulta, quiero que me devuelvan. Y no es así. Hay cosas que van a salir bien y si no hay riesgo, es que no hay fe. No es fe. Si no hay riesgo, no hay fe. Yo siempre digo que prefiero hundirme antes que se me entumezca el glúteo mayor confinado en la barca. Hay un glúteo mayor y un glúteo menor, después explico. Pero yo prefiero toda la vida hundirme. Nunca nos vamos a lamentar habernos hundido. 11 discípulos lamentaron hasta el día de su muerte la oportunidad perdida de tener a Jesús ahí y haber podido caminar en las aguas, aunque sea un pequeño trecho. Lo que hizo Pedro. Lamentaron, estoy seguro, toda la vida no haber accedido a esa oportunidad. Un autor alemán dijo una vez, el infierno comienza el día que Dios te conceda la visión de contemplar todo lo que hubieses podido hacer pero no hiciste. Ahí comienza el infierno. La mayoría de nosotros lamentamos a corto plazo los pecados de comisión. ¿Saben lo que son los pecados de comisión? Los que se cometen. Entonces, a corto plazo decimos, uy, lo que hice el lunes, ay, lo que hice ayer, ay, hoy levanté la voz.
Pero a largo plazo, los pecados que se lamentan son los de omisión, los que no hicimos, los que no nos atrevimos, lo que no emprendimos, lo que no soñamos, las veces que no hablamos, las veces que callamos. Los pecados de omisión son las oportunidades perdidas que te persiguen por el resto de tu vida. Y a veces, por no correr un riesgo, perdemos para siempre una pieza del rompecabezas de tu vida. Y hay de los que llegan al final de su vida, o a los 40, a los 50, a los 60 años, y les falta una pieza de su rompecabezas. Y no saben qué hacer y dicen, pero pastor, no me alienta, yo estoy así. ¿Y qué hago ahora? Bueno, este es el mensaje. Lucha como nunca por este segundo matrimonio. Pelea como nunca por este nuevo empleo. Dile, voy a comenzar el nuevo ciclo lectivo con una disciplina que antes no tuve. Voy a emprender el lunes o el martes como jamás emprendí una semana. Voy a emprender esta segunda chance o esta segunda oportunidad ministerial de una forma diferente a como la desperdicié en el pasado. Siempre podemos resarcirnos, pero si uno no está consciente que no correr un riesgo ya es fracasar, que quedarnos en la barca ya es fracasar, la mayoría de la vida se nos va a ir sin que hayamos hecho nada importante. La vida se puede vivir de dos maneras, señores. Jugar para ganar o jugar para no perder. El puente que cruza de montaña a montaña desde la niñez a la ancianidad, hasta que seas anciano, ese puente movedizo se puede cruzar de dos maneras. Con las ganas de llegar a la otra orilla, con una vida bien vivida, o con el miedo a no caerte, luchando para no caerte. Eso se trata la vida, vivir para ganar o vivir para no perder. Y no es lo mismo. Uno puede salir a jugar un partido de fútbol, como lo hemos visto en el último mundial, metiéndose atrás en la defensa para que no nos hagan ningún gol y aguantar 90 minutos para ir a penales, o puede jugar a la ofensiva y decir, no, vamos a salir a golear. Somos un equipo importante. ¿Cuánto tiempo podemos jugar a la defensiva? ¿Cuánto tiempo como iglesia podemos jugar a que no nos ataquen, a que el Señor nos evite las crisis, a que nos mantenga el camino limpio, a que no tengamos dificultades, a que tengamos una vida feliz? No podemos vivir así, porque para eso nos hacemos budistas y hacemos, nos ponemos a meditar. Esta es una vida real. Y la vida real es ofensiva. Yo recuerdo cuando Brian, que hoy tiene 21 años, pero cuando tenía 7, 8 años, los llevábamos a jugar fútbol en Buenos Aires, a un club que estaba muy cerca de casa, y el director, claro, cuando los chicos le tiraron una pelota, pateaban para cualquier lado. No sabía quién era el contrario, los equipos agarraban la pelota y pateaban. Y recuerdo que el director técnico decía, al arco, a la ofensiva, a la ofensiva, a la ofensiva, hasta que entendieron que tenían que patear para allá. Y yo a veces me pregunto si no habrá una gran nube de testigos que menciona la Biblia, sentado en los lugares celestiales con el Señor gritándonos a la iglesia, al arco, al arco, al arco, a la ofensiva, a la ofensiva. Y no lo hemos entendido. Siempre estamos a la defensiva, el diablo me ataca. Yo escuchaba eso siempre, el diablo está sobre mí. Dios le dijo a la serpiente en el huerto del Edén, la serpiente simbolizaba a Satanás, sobre el polvo te arrastrarás. Esa es la posición que Dios dejó a Satanás, en el polvo, arrastrado. El diablo se puso sobre mí, ¿para qué lo subió? Déjelo donde lo dejó Dios, arrastrado allá abajo. No lo suban. Entonces, cuando uno inicia la vida cristiana a la defensiva, la iglesia se termina muriendo porque se ponen a defender en lugar de ir a la ofensiva. Se ponen tras el arco y que no nos hagan goles. Dios no nos permita que lo que hoy consideramos sagrado se nos vuelva común. Dios no nos permita nunca que los glúteos mayores y menores se nos pongan calenticos ahí, digamos, ahora sí, y no hagamos más nada, a esperar la venida de Cristo, porque Dios no va a tener dando vuelta. Y no será culpa mía, dijo Moisés, sino del pueblo que no quiere entender que estamos aquí para conquistar, para ser soldados, para esforzarse, para ir adelante. Una iglesia que avanza, una iglesia que crece. ¿Cuántos están conmigo? Díganme, amén. Así que, ¿por qué no formar a nuestros hijos en River Church para incursionar en la cultura, en el mundo del espectáculo, el periodismo, la educación, la medicina?
Que, dice un autor a quien respeto mucho, ¿por qué no creer que el director más aclamado por los críticos de Hollywood pueda ser un miembro activo de nuestra iglesia? Alguien tiene que decir amén. ¿Por qué no tener la esperanza que el premio Pulitzer por reportaje de investigación recaiga en un periodista cristiano que sea parte de nuestra iglesia? ¿Por qué? ¿O será demasiado pedir, dice este autor, que en una exhibición de arte moderno presenten las obras de un miembro artista de nuestra congregación? ¿Estaré loco si sugiero que tu hijo podría ser el primer bailarín o el primer actor de una importante compañía de prestigio mundial? Necesitamos dejar de criticar a la cultura y crearla. Pablo llegó al Areópago de Atenas y no los maldijo. No dijo atenienses idólatras, sino que se enfrentó a las mentes filosóficas más avanzadas del momento y les ganó en su propio terreno. El Señor me mostraba ayer muy claramente y me dijo, dile a mi pueblo que no se quejen, dile a mi pueblo que avancen, que sean ofensivos, que se atrevan a creer en aquello que hasta ahora te parecía imposible. Yo toco lo que no es para que sea. Yo proclamo a David como rey de Israel y desde las laderas salvajes lo llevo a ser rey. ¿Cuántos dicen amén? Los creo de corazón. Diga amén, amén, aleluya. Es un paso de fe, es un riesgo que tienes que correr. Y cada cosa que ves mala en la televisión, o en la medicina, o en la política, te quedan dos caminos. O vivir para no caerte, maldiciendo las tinieblas, o siendo luz donde hay tantas tinieblas, diciendo yo voy a marcar la diferencia. Que Dios me sorprenda cuando tenga que sorprenderme, que Cristo me venga a buscar, o que tenga que bajar al sepulcro, pero yo voy a aportar mi grano de arena. Lo han hecho personas y personalidades como la Madre Teresa, como Nelson Mandela, gente que ha dicho yo, mientras que esté acá, voy a honrar la vida. Y si Dios levantara 3, 4, 5 que entendieran el espíritu de lo que trato de predicar, revolucionaríamos el mundo. Honrar la vida, honrar la vida. Gise Ávila fue un evangelista puertorriqueño que fue en el año 1977 a la Argentina, por lo menos la campaña que yo estuve, y predicó acerca cuántos reciben esta unción de las multitudes, ya. Gise Ávila, cuántos creen de que cuando Cristo venga los hallará predicando. Levante las manos los que sueñan con estadio y multitudes alabando a Dios. Y todo el estadio levantó la mano entre los que estaba yo con 7, 8 años de edad. ¿Ustedes creen que entre todos Dios dijo, aquel flaquito, a ese se lo voy a dar? A todos nos ardió la misma zarza. A todos la zarza se nos encendió en un estadio llamado Atlanta, Buenos Aires. Pero solo uno, niño, con corazón de niño, corrió el riesgo a los 20 años, apoyado en aquella palabra que Dios iba a usarme para liberar a la juventud de la esclavitud religiosa, de la esclavitud farisea. Un riesgo es fe. Fe son puertas que se abren. Fe, fe, fe es riesgo. Riesgo es fe. ¿Cuántos toman eso? Díganme amén. No te prometo que va a salir todo bien. Te vas a hundir posiblemente. Te vas a endeudar. Ah, sí sabré de eso. Vas a acostarte con deudas más grandes de las que puedes pagar porque te metiste en un negocio más grande del que puedes manejar. Porque estás caminando en lo sobrenatural, no fuiste creado para caminar sobre el agua. No fuiste creado para volar, así que tienes que confiar en el Señor. Y cada noche de tu vida hasta que te toque partir, sufrirás, pensarás que estás en lo incorrecto, que metiste la pata. Y más de una vez, si estás casado, mirarás a quien está a tu lado y le dirás, ¿habremos hecho bien? Si estás soltero, le dirás a tus padres, papá, ¿será que no me equivoqué al tomar esta carrera? Vamos a la ofensiva, vamos a hacer goles, vamos a atacar. Quizá, dijo Jonatán, quizá Dios esté con nosotros. Es lo único que puedo prometerles, quizá. Estoy seguro que va a estar Dios contigo, pero aún quiero que vayas con un quizá, para que cuando Dios te dé la victoria te sorprendas y estés agradecido y no la des por sentado. Te costará todo tu ser. Tengas 40, 50, 60, 70, reinvéntate. Inicia, explora, estira las velas en la proa, dijo Mark Twain. Avanza, sueña, no termines tus días. Tus días no han terminado.
Dios quiere que hagas algo. Hay una decisión que te está separando entre lo que Dios quiere que seas y lo que eres. Hay solo una decisión que te separa de lo que Dios quiere y te gestó para que seas y de lo que no estás logrando. Y Dios quiere que tomes esa decisión hoy para que mañana seas una nueva persona, tengas 30, 40, 50, 70 o 100, che. Pero hay que cambiar, dice el Señor. Hay que reinventarse, hay que creerle al Señor, correr riesgo y el riesgo es fe. ¿Cuántos están conmigo? Díganme. Amén.